así como están de pie, hola, buenos días. Así como están de pie, si me acompañan con sus Biblias en el libro de Mateo 28, 5 al 7. Mateo es como un nombre traducido al griego, Marcos, Lucas, Juan, y pues generalmente los nombres no se traducen de cultura a cultura, pero en este caso sí lo hicieron. Entonces sería algo así como Matitillahu, una cosa así. Mateo 28, 5 al 7. Ya dice, bueno, desde el Mateo 28, 1. Mateo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron atónitos como muertos. Mas el ángel, el malaj, respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Vamos a leerlo todos juntos hasta ese versículo. Hasta el 6, del 1 al 6, pero ahora les pido por favor que vayan acompañando la lectura con su visualización. Vean al ángel que en forma de relámpago baja y mueve la piedra y se sienta sobre ella. Todos juntos dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Pueden tomar su lugar. Hay un canto que dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo, la justa, no el que es perfecto, sino el justo, el que busca a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y levantado será. De tal manera que hay un versículo que dice una idea, que en el nombre del Señor podemos ser puestos sobre una roca. Me pondrá en alto. ¿Se acuerdan qué versículo es? ¿Por qué he puesto al Señor, que es mi refugio? ¿Es esa? ¿Por mi escondedero? ¿Es esa? ¿Quién se acuerda? Salmo 27. Y si me pudieras ayudar, lo leemos juntos, por favor. Dice
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Ahí, sobre una roca, que dice, me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Cuando regresamos a Mateo, por favor, dice ahí, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco. Por eso hoy algunas personas vienen vestidos de blanco, así como ese ángel relampagueante. Dice el día de la resurrección en el calendario cristiano occidental, dice, y vestido blanco como, ¿qué dice? Como la nieve, y de miedo él, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces hubo un gran terremoto y el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió, ¿qué dice ahí? La piedra, y se sentó sobre ella. Sobre una roca me pondrás en alto. ¿Sabe usted cuál es el nombre de ese ángel que removió la piedra? Podríamos decir que es el alma del Mesías, en un aspecto muy espiritual. Si decimos que nuestra alma habita en nuestro cuerpo, en este mundo físico, la verdad es que nuestra alma también habita en lugares celestiales, en todos los 7 cielos y en este mundo físico. Sin embargo, el nombre del Padre que habita en todos los 7 cielos y en este mundo físico con sus 4 puntos cardinales es el ángel del Señor, el ángel del nombre, el nombre del Señor. El nombre del Señor, el nombre del Señor, la resurrección y la vida. Cuando nosotros reconocemos que en Yeshua, en su enseñanza, en Jesús, está el amor enviado del Padre, todas las piedras que están frente a nosotros, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Todas esas piedras son removidas por el ángel del Señor, por el ángel del nombre, por el ángel de la resurrección y la vida. ¿Y qué hizo ese ángel, aparte de asustar a los guardas romanos? ¿Qué hacen los ángeles al amanecer? Alabar, adorar a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hacen los ángeles. Integran el mundo espiritual, el mundo más elevado, el mundo donde el pensamiento del hombre no tiene acceso, después el mundo donde el pensamiento del hombre sí tiene acceso, después el mundo donde las emociones del hombre sí tienen acceso, y después este mundo físico donde los hombres se mueven. ¿Qué hizo el ángel cuando removió la piedra y adoró al que vive por los siglos de los siglos? Lo que hizo fue integrar ese nombre y ese hecho de remover la piedra. En este mundo físico integró el nombre del Padre para que de esa forma, al ser removida la piedra, pudiera salir ese cuerpo glorificado con una investidura de santidad como la que tuvieron Adán y Eva antes de la caída, con ese cuerpo renovado y glorificado. Sin embargo, la Escritura dice que en Romanos 8:29, por favor.
Para muchas personas dentro del pueblo judío, la resurrección del Señor Jesús les suena un tanto como una historia, se dice mítica, como una epopeya, como una historia no tan creíble, porque sucedió un tanto fuera del contexto completamente judío. Recordemos que en esas épocas existían historias en otros pueblos de grandes héroes, en cada cultura existían héroes, y todos esos héroes griegos, todos esos héroes persas, todos esos héroes sirios, todos esos héroes egipcios, todos habían pasado por una situación similar respecto a una idea que se llama el camino del guerrero. Y muchos de esos héroes en esas culturas tenían una vida en la cual entregaban todo su ser y toda su vivencia a una causa, y justamente después de esa vivencia humana tenían que ir como al inframundo a luchar contra los Hades y contra las huestes, contra los infiernos y todo eso. Curiosamente, cuando el Señor muere y resucita, a muchas personas dentro del pueblo hebreo no les hacía clic, porque ellos todavía no tenían como esa, ¿cómo se dice?, ese contexto cultural. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, todo el tiempo, Él hablaba del Padre. Si vamos a Juan 4:22, por favor. Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos, ¿qué dice? Lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de qué? De los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, nuevamente en este capítulo, un versículo antes dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dicho por el Señor Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A quién adorarán los verdaderos adoradores? Al Padre. El Señor Jesús, enviado por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús todo el tiempo hablaba del Padre. Incluso cuando alguna persona le dijo, Marcos 10:18, por favor. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas? ¿Qué dice ahí? Bueno, no, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces, el Señor Jesús no vino a buscar gloria para sí mismo. Él fue enviado por el Padre y por lo tanto Él hablaba de las obras de su Padre. Él le decía a las personas: en los asuntos de mi Padre, ¿qué? Me es necesario estar. Mi reino no es solamente de este mundo. En la casa, ¿qué dice de mi Padre? ¿Qué? Muchas moradas hay. Dicho de otra forma, aunque todos, eso dice Mateo 5:48, si me acompañan por favor.
Ah, no, es cierto, esa es otra. Pero, ¿mandé? 14, 12. Juan 14. Desde el 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que él estaba siendo, va a ser como un buen anfitrión en el reino de los cielos, el Mesías. Pero cuando dice que hay muchas moradas, significa, así como en este mundo, cada familia tiene un hogar o una casa o un techo donde vivir, pero cada familia tiene sus formas, cada familia tiene sus modos. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si tú eres completamente distinto a otro o a otra persona, en la iglesia se ve mucho eso. Todos tenemos nuestra educación, nuestras formas, nuestros modos, nuestro temperamento, y a veces hacemos cortocircuito. Pero el Señor lo que quiere decir es, allá hay espacio para todos. Aquí nos peleamos por sentirnos aceptados. Aquí nos hacen hacemos sentir aceptación o rechazo a otras personas. Los jóvenes dicen ahora, me estás invalidando, ¿no? Si tú dices algo que no les hace clic, dicen, me estás invalidando, papá. En el reino de Dios tú eres completamente aceptado y aceptada. En el reino de Dios estás integrado en tus pensamientos, en tus emociones, en tu cuerpo físico. Eres parte del reino de Dios. Lucas 17, 21, ¿qué dice, por favor? Desde el 20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios, ¿qué dice? No vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios, ¿qué dice? Está entre vosotros. Tú estás integrado, aceptado, validado en el reino de Dios. Y es lo que el Señor Jesús vino a recordarnos, para que nosotros pudiéramos reconocer quiénes somos, recordar y reconocer. Mateo 5:14, por favor. Si se dan cuenta, estoy usando puros versículos del Nuevo Testamento, principalmente de los Evangelios. Mateo 5:14. Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Realmente lo que el Señor Jesús decía a través de las parábolas y de las palabras que Él compartía es una realidad, y no puedo decir solamente una realidad espiritual, sino una realidad física y espiritual. Así como tenemos un cuerpo físico, tenemos nuestra alma, nuestra neshama.
y ambos son una realidad. El mundo físico para nosotros es según nuestros 5 sentidos, es nuestra realidad. Sin embargo, los mundos espirituales en los cuales cohabitamos con el Mesías, estamos integrados, aceptados, validados. No necesitamos una green card, un pasaporte, un estatus para el reino de los cielos. No necesitas saber tu credencial de ministerio. Antes en las iglesias había que todos los congregantes tenían su credencial de congregante de la iglesia, y en el reino de los cielos no te van a pedir esa credencial, porque el reino de los cielos ya está en ti. Y esa es la enseñanza de Jesús. ¿Se acuerdan que hay una historia griega del caballo de Troya? Que los enemigos de un pueblo les regalan un caballito, ¿no? Un caballote. Y adentro del caballo había soldados enemigos. Entonces ellos festejaron, hicieron jolgorio, se echaron sus drinks, y después, cuando estaban todos dormidos y medios tomados, salieron de dentro del caballo. Esa es una idea solamente que hoy se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hay virus en las computadoras. Sin embargo, esa idea surgió desde el Padre Celestial, porque no somos solamente un cuerpo animal, un nefesh, sino que en nuestro interior Él puso una chispa de luz, y a cada alma Él la llamó por su nombre. Cuando Dios hizo la creación, dijo Dios que todo era bueno. Pero dicho de otra forma, Dios, antes de hacer su creación, Él consultó con su Torah, con la Torah que había en su corazón. Por eso ayer estaba viendo un videíto corto de broma, donde una joven congregante se le acerca a un pastor y le dice: pastor, quiero escuchar la palabra de Dios. Y el pastor dice: pues lee la Biblia, ¿no? Y después le dice: pastor, ¿de verdad quiero escuchar la palabra de Dios? Y me dice: pues lee la Biblia, pero que tú escuches tu propia voz leyendo la palabra de Dios. Dicho de otra forma, el reino de los cielos está en ti. El espíritu de vida que Dios ya puso en ti, que llamamos alma, ese es el software, esa es la esencia divina que te hace recordar cuál es tu origen. Dicho de otra forma, el Señor Jesús hablaba del reino de su Padre que está en nosotros. Después, por temas de cultura, de civilización, y civilización, debido a los pueblos que siempre han estado y estuvieron alrededor del pueblo de Israel, el ministerio de Pablo de Tarso, o del apóstol Pablo, fue como más internacional, a las naciones. Y entonces incluyó mucho del pensamiento griego, de todos los filósofos, Aristóteles, Platón principalmente, y tuvo que adaptar todas estas ideas del pueblo de Dios a la cultura y a la civilización que estaba gobernando en Jerusalén y en sus alrededores. Sin embargo, toda esta historia del Señor Jesús no tiene nada que ver con las epopeyas y con ¿cómo se dice? Con esas historias griegas. Hoy usted puede pensar que no tiene mucho caso estar haciendo esa distinción, pero la verdad es que la humanidad occidental en este momento seguimos igual, seguimos pensando en esas epopeyas ancestrales, y que si hubo gigantes y que si no hubo. Y que si hubo seres que se mezclaron con seres de otros lugares del universo o no, a lo mejor hubo. Pero eso no es lo importante. Hoy le decimos a esas historias, las noticias falsas se les llaman ¿cómo? Fake news. Bueno, la historia del Señor Jesús y la historia de su vida, de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección, tiene alrededor de sí muchas fake news. ¿Por
¿Por qué? Por la influencia cultural griega y persa y egipcia y siria y de todas las culturas que hay a su alrededor. Por eso hoy tenemos tantos grupos cristianos, todos separados, todos tienen la verdad o todos creemos que tenemos la patente de Dios. Sin embargo, ni siquiera, y no estoy contradiciendo al Señor Jesús que dijo, la salvación viene de los judíos, ni siquiera el judío tiene la patente de Dios, porque Dios creó 70 naciones por lo menos, y si bien es cierto que le dio el conocimiento del reino al pueblo hebreo, a otras naciones también les dio algo, para que esas naciones puedan revelar también la luz de Dios. La luz de Dios se revela en cada alma que Dios pensó. Antes de crear este mundo, Dios consultó en su Torá y te pensó a ti. Antes de crear el mundo, Dios consultó en su Torá y pronunció tu nombre. Antes de que este mundo fuese creado, y Dios lo creó pensando en que su hijo y su hija, que eres tú, iba a compartir este espacio y este momento. Voy a hablar un poco cuántico, no solamente entre nosotros, sino con el Mesías. A veces decimos, ¿por qué no me tocó vivir en los tiempos de Jesús para ver sus milagros y sus prodigios y cómo Dios lo usaba? Él sigue entre nosotros. Él se sigue moviendo. Yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Dicho de otra forma, hoy tenemos, así voy a decirlo entre comillas, dos cristianismos, es un decir. Entre los muchos miles cristianismos está el mensaje de Jesús, el Mesías, hablando del Padre y del regreso a nuestro Padre Celestial, de la Teshuvá, del arrepentimiento. Y también existe otro cristianismo que es el cristianismo de Pablo. Pablo predica a Jesús y Jesús predica al Padre. A veces por el tema de la, voy a decirlo así, evangelización o de transmitir el conocimiento de la salvación, se mezcló con las ideas culturales que había en Europa. Tanto el cristianismo romano como el cristianismo alemán e inglés tienen mucha influencia de esas culturas. Nuestros himnos, por ejemplo, de las iglesias tradicionales bautistas, si tú escuchas un canto irlandés o un canto escocés tradicional, te vas a dar cuenta cómo toda su melodía, su tono, su tiempo, su ritmo, su coro es netamente irlandés, escocés e inglés. Si tú escuchas unos salmos cantados en alguna cultura europea, vas a encontrar todo el desarrollo musical y toda la influencia que hubo en cada nación. Y me estoy refiriendo a los momentos en que los escritores de la música clásica se inspiraban en Dios. Bach, Mozart, Beethoven. Después surgieron otros más heavies, como ahora, ¿no? Incluso dentro del pueblo de Dios le decían a Dios, ya, Dios, Rey del Universo, ya detén a estos compositores porque están llevando esta creación musical a unos niveles donde nosotros como vasija no estamos preparados para escuchar esta música. Porque la música nos mueve en distintos niveles nefesh, carne, niveles emocionales, niveles mentales. Cuando tú escuchas cantar un salmo por un hermano irlandés,
ahí está en YouTube, lo puedes buscar, Irish, salmos irlandeses. Vas a escuchar el tono, la melodía, la nota, el ritmo, el coro. Si tú escuchas cantar unos salmos por un judío árabe del Yemen o de Marruecos, vas a escuchar el tono, el ritmo, la dulzura con que cantaban los salmos y cantan los salmos. Si tú escuchas un salmo cantado por artistas, los que estamos tratando de descartar son los que tienen una narrativa así como espiritual de me corto las venas con galleta de animalitos, ya sabe usted. Con todo respeto lo digo, porque todos hemos estado tristes y deprimidos en la vida, pero hay cantos que desafortunadamente fomentan más un estado triste y depresivo que un estado de confianza y de fe en Dios. Y el Señor Jesús dijo, además de eso, a mí ni siquiera me llamen bueno, porque yo no necesito que me endulcen el oído. Bueno solamente el Padre. Los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. El nacimiento de Jesús anunciado por un ángel, la vida del Señor Jesús y los ángeles a su lado, apoyándolo en su ministerio, la resurrección del Señor Jesús con el ángel del nombre del Padre removiendo la piedra, no fue para gloria de él. Ni siquiera es del carácter rabínico de alguien que enseña la Biblia o la Torá que se le den reconocimientos exagerados, honores, exaltaciones, alabanzas o cualquiera que sea, porque solamente el enviado es un alma que proviene del Padre. El Señor Jesús estaba diciendo, incluso hay un versículo que dice que Él fue como, no fue de hermoso parecer, ¿sí se acuerdan eso? Para que no fuera deseado, ¿no? Le pasó a Joseph, a José, le pasó al rey David, que estaban guapos, estaban muy caritas, que estaban muy atractivos, y entonces sí tenían su misión, tenían su propósito, tenían su ministerio, su llamado, pero su varonilidad, su elegancia, su fuerza, el rey David con sus manos decía que mataba osos y leones. De verdad, esos osos y esos leones estaban más grandotes que los que hay ahora. Y ellos, si el rey David era un chaparrito, ¿de qué nivel de fuerza estábamos hablando? Por ahí en internet hay un fisiculturista que está chiquito y carga muy pesada, o Anatoly, no sé qué se llama, no sé si lo han visto. El rey David con sus manos mataba leones y osos. Estamos hablando de otro nivel de fuerza, la fuerza del Señor que estaba con él. Amén. Entonces, sí, Papá Dios los hizo guapos, y eso en algún momento les ayudó y en otro momento no les ayudó mucho, ¿no? Pudo haber sido una virtud y también tuvo un defecto, como a todos nos pasa. El Señor Jesús, dice la Escritura, que no era de hermoso parecer para que no fuese deseado. Sí, entre más barbón, entre más no porque los barbones no sean guapos, entre más barbón, con tus patillas, tus ¿cómo se llaman las patillas? ¿Han visto un judío como tiene sus patillas largas? Payots. Con tus payots, a la usanza de la cultura hebrea, entre más te veas así, como alguien piadoso que no está buscando como solamente el reconocimiento del mundo, mejor. Entre más te alejes de querer ser como un artista espiritual. Justamente el mundo lo que hizo fue lo opuesto. Crearon a Jesucristo Superstar, Jesucristo Superestrella, Jesucristo, Dios está aquí, ¿va? Pero lo hacen como tanto cómico, divertido,
puedes decir padriuris, ¿no? Paique, no sé cómo lo quieras decir, pero raya ya también en solamente una estrella más. Vamos a ir al concierto de Jesucristo Superestrella. Vamos a ir a la obra de teatro de Jesucristo Superestrella. Eso es del mundo. ¿Y qué dice ahora sí, Primera de Juan 5:4? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho de Jesús un Jesucristo Superestrella de la congregación? Oh. Primera de Juan 5:4. ¿Ya lo tienen? Pues espérenme tantito porque yo todavía no. Estoy por la tercera de Juan 5:4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y tu fe es tu alma. Tu fe es cuando tu confianza en Dios está firme, aunque los demás no lo vean, aunque no seas de hermoso parecer, aunque seas avanzado en años, aunque seas muy joven, aunque tartamudees, aunque seas pequeño ante los ojos de los demás, tu confianza en Dios es lo que vence ¿qué? Al mundo, al materialismo, a la filosofía, al raciocinio y al racionamiento psicológico y filosófico. Tu fe ha vencido al mundo y tu fe no necesita un acompañamiento de Jesucristo Superstar. No necesitas un personaje religioso para vencer el mundo. No hay formas. Nos venimos a la iglesia y todos decimos aquí: hola hermano, Dios te bendiga, buenos días. O por lo menos eso debería de ser, ¿no? A veces le hacemos así como que: si te vi ni me acuerdo, si te vi ni te conozco, ¿no? En el cielo te lo vas a encontrar, no te preocupes. Y entonces dice aquí: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y todo lo que es nacido de Dios es como el sol que se levanta. Nacer es que eres levantado por Dios. Si de verdad en nosotros hay una chispa divina, lo único que el Señor Jesús quiere es que nosotros recordemos y reconozcamos que esa chispa divina, que no solamente está formada por el amor de Dios, por la luz de Dios y por toda la Torá de Dios, por las letras hebreas, por las letras de la Torá o del arameo o de la... Existen esas letras. Hay un personaje en la Biblia donde dice que llegó un ángel y escribió en un lenguaje que no lo podían leer, porque era un lenguaje pre-arameo, con simbolitos así como la cabecita de una vaquita, como unas gotitas de lluvia, como en un simbolismo en el que las personas de esa generación no lo podían leer. Pero Dios manda a sus ángeles a remover piedras. Dios manda a sus ángeles a escribir sobre las paredes, y no para que hagamos un culto idolátrico de eso. Si esa pared hubiera permanecido hasta hoy, estaríamos, ya me imagino, la parroquia de la pared escrita por el ángel de Dios. Lo que Dios quiere es escribir en nuestros corazones. Amén. Y lo que Dios quiere es que nosotros no vivamos para agradar al mundo culturalmente hablando, ni religiosamente hablando. Es decir, ¿se acuerdan que en el mundo hay una idea, bueno, en las redes sociales hay cuando se habla de la incoherencia o de las contradicciones, ponen mucho a los políticos, que un político está diciendo tal cosita cuando era de un partido y le ponen tres doritos después, que dice, ya está en el otro partido y ya está diciendo lo opuesto a lo que decía anteriormente. Así nos pasa a nosotros.
Tres Doritos después, yo que estoy diciendo esto no hagamos, o no deberíamos, o podríamos mejorar, o tal vez nos podríamos pulir un poquito más. 3 Doritos después, ¿qué pasa? Dicen, ay, ese Omar, ¿te acuerdas cuando dijiste que no se debería de hacer? Entonces, no se trata de complacer, no se trata de estar compensando, no se trata de estar en deuda con el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque nuestra confianza debe de estar en esa alma del Mesías que trajo la palabra de amor, de luz y de libertad de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros gritamos, ya vamos a terminar, 3 Doritos después. ¡Soy libre! Y dices, el amor de Dios me ha hecho libre. La luz de Dios me hace libre. Así como Moisés. El nombre de Dios me hace libre. Remueves la piedra. Ayer había un montón de hermanos en el centro tocando shofar y con las banderas de Israel y todo. Y todos, ¡ah, soy libre! En realidad, ¿libres de qué? De que el ángel del Señor movió las piedras que hay en tu vida. Amén. De que el ángel del Señor te recuerda que su nombre está grabado en ti. Amén. De que la enseñanza del Mesías te recuerda cuál es tu origen y cuál es tu destino. Amén. Pero cuando estás diciendo soy libre por su amor, por su Espíritu Santo y por su nombre, significa que ya te diste cuenta que puedes escoger entre el bien y el mal. Apenas me di cuenta que tengo esto aquí. Tú puedes escoger entre tener un resentimiento por 20 años, con todo y tus 8 ministerios que tengas, o puedes perdonar a ese hermano que ni siquiera te hizo nada a ti, que la diferencia fue con el primo de un amigo, y tú ya te compraste eso, y tienes un rollo con él. Eso es ser libre. Puedo elegir perdonar, porque Dios me ha perdonado. No es que lo hayamos amado nosotros primero, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en esta creación para que de tal manera que aquel que lo recibe no se pierda, no viva toda su vida victimizándose y echándole la culpa a los ángeles, a los gigantes, a los enanos, a los verdes, a los rojos, a los azules, a los grises, y a los seres multidimensionales, o a los familiares, o a los congregantes, de que tú, o al diablo, de que tú eres la víctima. Cuando dices soy libre, es que Dios te dio un alma llena de pensamientos, de emociones, de sentires, de pensares, de cosas bonitas, para poder elegir lo mejor para tu vida. Dios te ama, pero si tú no tomas tu alma y decides seguir la palabra del Señor Jesús, no a tu modo filosófico, no a tu modo retórico, no a tu modo occidental, no a tu modo autojustificativo, sino al modo de Dios, perdona. El Señor Jesús fue sencillo: sígueme. Ni siquiera le predicó, ni siquiera lo evangelizó, ni siquiera, nada más con su carita, con sus ojitos, con su sonrisita, sígueme. ¿Y qué hacía el otro? Se levantaba porque el alma lo impulsaba a levantarse y a seguirlo. Tú no sigues a nadie si no encuentras en esa persona el alma que Dios le dio a esa persona. Tú no te enamoras de alguien si no ves en esa alma las virtudes que Dios le dio a esa persona. Cuando dices soy libre por su amor, por su nombre, por su Espíritu Santo, estás diciendo soy responsable. ¿No se escuchó igual? Soy
responsable porque me doy cuenta que soy consciente de vivir la vida que yo decida. Porque Dios me está dando esa misericordia por su amor y su misericordia. De nada sirven los pastores, los diáconos, los profetas, los coaches, los psicólogos, los tanatólogos. Si tú no agarras tu alma y dices, esto que yo llamo alma, mente, corazón y vivencia, que Dios me lo dio, este regalote, va de regalo para Él. Soy libre, estoy despertando, estoy naciendo en Dios, me estoy levantando, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero solamente tú vas a decidir que vaya en aumento, sí por gracia y sí por misericordia del Padre, pero es tu decisión, que vaya en aumento o que siga siempre así como en lo mismo, en el mismo ciclo, como si la luna se quedara siempre en el mismo ciclo. Y cada año Dios nos da esta oportunidad. Hoy es el último día de Pesaj, coincide con la resurrección en nuestro calendario cristiano occidental, la resurrección del Señor Jesús. Y la resurrección del Señor Jesús y el nacer de nuevo es la autoridad que Dios te ha dado en ti mismo. Si el reino de los cielos está en ti, tú tienes la capacidad y el primero darte cuenta, reconocer y agradecer a tu Padre Celestial, porque tienes la capacidad de renacer en Dios, de decidir ser distinto. Dice la Escritura, ya no lo voy a buscar en la Biblia, 1 Corintios 15:14 dice que si Él no hubiera resucitado, vana sería ¿qué? Nuestra fe. 1 Pedro 1:18 dice que dejemos atrás nuestras vanas maneras de vivir, y la vana manera de vivir incluye el personaje religioso. Es vano, porque es solamente para agradar al mundo. Pero el que ha nacido de Dios ha vencido la necesidad de tener personajes que agraden al mundo. Amén. Hay que respetar. Si tú le dices, hermano, Dios te bendiga, y tal vez a otra persona le tienes que decir, le puede decir, bro, que Dios te bendiga. O a otra persona le puede decir, Haye, que Dios te bendiga. O Habibi, que Dios te bendiga. O Jaberim, que Dios te bendiga. Amigo, que Dios te bendiga. Cada quien, de acuerdo a su edad y de acuerdo al respeto que cada persona se merezca. Pero la verdad es que puedes decidir que eso sea verdad, o que eso sean solamente palabras de un personaje religioso que hemos estado creando. Dios no quiere personajes religiosos, Dios quiere almas. ¿Qué pasa ahora en las redes sociales cuando alguien escribe una canción? Ayer estaba viendo una canción que un joven escribió para su esposa. Tiene 2 semanas la canción, y ya la canción la canta todo el mundo en todo el planeta, y todo el mundo hace su propia versión. Ya sabe que ya ahora todo el mundo sube canciones y baila o brinca o lo que sea, y en 2 semanas esa canción que surgió del alma, el alma la reconoce, las almas lo reconocen y se hace viral. ¿Cuándo se va a hacer viral el Espíritu de Dios en ti o en tu familia? Cuando surja del alma y del corazón. Si somos chispas de luz, si el reino de Dios está en nosotros, lo voy a decir de otra forma, el Mesías vino a descubrir su llamado. ¿Dónde cree usted? En este mundo. No solamente venció a la muerte, al ángel de la muerte, sino que Él, como todos nosotros, cuando nació como un bebé, nació como un bebé pequeño nada más. Ni se acordaba que era el Mesías. No se acordaba. Tomó bibi, tomó teta, tomó su lechita y hizo berrinche y todo igual que cualquier ser humano.
de alguna forma en su etapa puberta, sus 12, 13 años, cuando en el pueblo de Israel hacen su presentación, entonces su alma empezó a recuperar esa memoria divina y dijo, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿En qué asuntos te es necesario estar a ti para que recuperes el llamado y la voz y la vocación de Dios? ¿En qué asuntos está tu mente, tu corazón, tu pensamiento? Si estás en los asuntos de, ¿y sí vino este domingo? ¿Y por qué no vino? ¿Y avisó? Porque tiene ministerio. ¿Cómo que faltó y no avisó? Y el Señor Jesús decía, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Y por qué el que subió a predicar traía tenis? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no trae corbata? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos esa ansiedad, ansiedad de saber el porqué de los demás o el para qué de los demás o el por qué? Eso está en manos de Dios. El mismo ángel llegó, movió la piedra, se sentó, el que se asustó, el que glorificó a Dios, glorificó a Dios, pero eso no era culpa del ángel, eso ya es cosa de cada quien. Amén. Si el ángel del Señor, el ángel del nombre se mueve distinto en cada vida y tú te asustas, es responsabilidad tuya. Y si tú glorificas a Dios, es responsabilidad tuya. Él dice nada más, no temas. Cuando el Señor Jesús se le apareció a las mujeres, lo primerito que les dijo fue, no temas. Señor, pero es con las 1000 legiones romanas, diabólicas, satánicas. No temas. Señor, mis deudas, no temas. Bástate mi gracia, bástate en este día, a cada día, su propio afán. Señor, todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, ya no quiero poner ejemplos porque si no, no es así. El Señor, el ángel del Señor, va a remover las piedras para que tú salgas de esa cueva, de esa tumba. Puedes visualizarte otra vez nuevamente. Con Cristo hemos sido, ¿qué? ¿Cuál? Juntamente con Cristo hemos, ¿qué? Sí, hemos sido crucificados, hemos sido sepultados y hemos resucitado. ¿Te puedes visualizar resucitando con el alma del Mashiach? El alma del Mashiach glorificó, por así decirlo, su carne y su sangre, su nefesh, su cuerpo humano o animal, por así decirlo, fue recuperado. Todo lo que el Señor habló con su lengua, las miradas tiernas y dulces del Señor, todo lo que Él escuchó y lo que decidió no escuchar, todo lo que Él habló y decidió no hablar, en ese cuerpo glorificado de la resurrección, recuperó todas las chispas divinas. Todas las almas y corazones que Él tocó fueron recuperados en esa resurrección. Tú puedes elegir si sigues cargando tu vida con las chispas divinas de bien y de amor y de luz, o si quieres cargar tu alma con cáscaras, con cosas feas. En el mundo de los peces, en los acuarios, ya voy a terminar, 3 horitas después, hay un pez que se llama Plecostomus y ese es originario del río Amazonas en Brasil. El Plecostomus tiene mucha vértebra, mucho cartílago, mucha vértebra. Entonces en México no hay un depredador natural para ese pez. Cuando lo aventaron en lagunas y en presas y en ríos en México, tuvieron que matar a toda la fauna de esas presas porque esos pececitos se convirtieron en una plaga.
Entonces, como no hay cocodrilos suficientes para comerse ese pez que se llama Plecostomus, pues hubo que erradicarlos de forma definitiva con químicos. A veces nosotros hacemos lo mismo, incluso en la iglesia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: avienta la red. Y Señor, ya trabajamos toda la noche y no hubo pesca, no hubo fruto. Llevo 15 años en el ministerio, Señor, y no hay fruto. Avienta la red. Desde mi espíritu, desde mi inspiración, desde el corazón del Mesías, desde la fuerza que te da Dios, para que ese ministerio de muchos años, de más de 3 años, de verdad lleve fruto. Pero nosotros estamos aventando la red, no cazando maripositas bonitas o trayendo mucho fruto, sino estamos pescando puros Plecostomus, pura plaga. ¿Viste lo que hizo o lo que no hizo ese hermano o esa hermana? ¿Viste lo que dijo o no dijo? Parecemos reproductores de cassettes o de DVDs o de... ¿Se acuerdan de esos grabadores así que te grababan sin que te des cuenta? ¿No? O como cuando a alguien le graban la llamada telefónica. Parecemos espías de llamadas telefónicas ajenas. Bueno, hasta espiamos los celulares de otras personas, de hecho. Estamos llenándonos la vida de puro Plecostomus, de pura plaga, y le decimos: Señor, tú nos libraste de las plagas de Egipto. Sí, pero tú quieres seguir cargando con esas plagas en el trayecto que el Señor te ha puesto para crecer y para estar lleno de la luz del Señor, de su buen nombre y de su Espíritu Santo. Decide tú hoy para ti y para los tuyos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. ¿Qué crees? Cuando eso surja desde tu corazón, tu casa te va a seguir y no vas a necesitar estar diciendo: ándale, porfis, ve a la congre, ve a la iglesia, ve a la church, ve a la comunidad, ve al... no falles. Y si no vas a la iglesia, castigo. No hay domingo. ¿Qué otra cosa? No te presto el carro. Tienes que llegar temprano toda la semana porque no fuiste a la iglesia. ¿Cuántas cosas más se le ocurren? Es vano, porque no estamos hablando desde el corazón y no están viendo esa chispa del alma de Mesías en nosotros. Para terminar, 3 horitos después, no es cierto, hay una gran diferencia. Si de pronto se fuera la luz, no habría instrumentos musicales ahorita, porque no hay acústicos. Si de pronto el gobierno cambia de decisión, incluso no habría ni templos para reunirse. Si de pronto, lo que usted quiera. Hay un canto cristiano que dice así: si Paco Espinosa cantó el domingo pasado, que yo no cante, o intente, aunque no lo haga tan lindo. Dice: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan mis manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. ¿Quién se acuerda de eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué si nos quitan el templo? Yo le alabo de corazón, yo le alabo con... ¿Y qué si me encarcelan Pablo y sus cuates? Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. ¿Y qué si mi familia hay eternos pleitos? Yo le alabo de corazón. ¿Y qué si en la congregación hay eternos pleitos? Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. ¿Y qué si me faltan los zapatos? Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. YouTube, búscalos.
3 coritos después vas a ser otra alma. Amén. Y ya no vas a ser 3 doritos después llenos de incongruencias y contradicciones. 3 coritos después vas a recordar cuál es el Espíritu de Dios y qué es lo que genera en tu vida. Así de simple o más. Sígueme, perdona, levántate y anda. Regresa de ese camino por el que vas. ¿Alguien te acusa? Yo tampoco. Ya no somos grabadoras del mal. No somos grabadoras del mal. Recordamos las misericordias de Dios en mi vida y en la vida de los demás. Dicho de otra forma, despierta a la salvación del Mesías con Él. La salvación es individual, pero la redención es colectiva. Sí, puedes cambiarte de iglesia, irte a la congre que contiene como 4,000 miembros y así pasas a anónimo. Amén. También se vale, a veces es necesario. Puedes irte a la misión chiquita que está en un lugar más remoto y Dios está también ahí. También se vale, pero deja de huir de la libertad a la cual has sido llamado, a la resurrección y la vida juntamente con Cristo. Amén. Amén. Pon tu mano en tu pecho, por favor. Y repite conmigo: Padre mío, te reconozco. Sé que solo tú eres bueno, que yo no soy perfecto, pero porque me amaste, porque enviaste a Jesús, porque enviaste tu Torá a través de Él y a través de Moisés, hoy reconozco tu palabra, tu creación y tu paternidad en mi vida. Reconozco tu paternidad en mi alma. Reconozco tu maternidad en mi vida. Reconozco tu presencia. Te suplico que me levantes, que pueda brillar, que pueda verme, reconocerme, sentirme, aceptarme como nacido en ti, en tu espíritu, en tu amor y en tu luz. Reconozco a Yeshua como el primogénito entre muchos hermanos y sigo su camino y te reconozco a ti, Padre Celestial, del mar al Sinaí. Reconozco tu presencia en mi nacimiento y hasta mi muerte. Y en tu redención resucitaré en Cristo, con Cristo y para tu gloria. Beshem Yeshua Adonai. Amén. Gloria a Dios. Amén.